Me gustaría que se sumaran otros grupos para dar un primer paso hacia ese consenso que tanto estamos reclamando. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Oramas. Tiene la palabra. Bueno, ahora le toca al último interviniente, Pedro Quevedo, también representante de un partido canario de orientación nacionalista. Con él dará su fin este turno de palabras o de nuevo turno de palabras de la segunda votación del debate de investidura. Le escuchamos a Pedro Quevedo. Desafortunadamente significamos hoy en este pleno la conclusión de una etapa de bloqueo político, que es lo que ha caracterizado esta etapa desde la conclusión de las pasadas elecciones hasta este mismo momento. Una situación en la que lo que ha ocurrido es que ni más ni menos lo que se ha visto defraudada es la voluntad de los ciudadanos, y esto es responsabilidad de todos. Y lo decimos así porque la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas ha sido una voluntad clara. Cambio de política, un gobierno alternativo al anterior, porque el gobierno anterior, y por eso le fue como le fue, lo que hizo crecer en el Estado español fue, como mínimo, la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, en este acto de hoy ocurre algo que tampoco está mal, que es una oportunidad, es que se abre una oportunidad para alcanzar el consenso, una oportunidad de 2 meses en los cuales todos tendremos que demostrar si estamos a la altura o no de lo que realmente hay que hacer aquí. Nosotros sabemos que no es posible alcanzar un acuerdo a la plena satisfacción de todas las fuerzas que pueden integrar un acuerdo político. No es posible esto, ya lo hemos dicho el otro día. Nosotros nos sentiremos cada vez más incómodos en la medida en que lo que se pueda acordar se aleje de lo que es nuestro ideario, nuestro programa político, el de Nueva Canarias. Sin embargo, esa generosidad, esa responsabilidad es imperativa para cumplir, insistimos, con el mandato de los ciudadanos. Y el mandato de los ciudadanos es: entiéndanse ustedes, conformen un gobierno distinto, comiencen a actuar políticamente para resolver los grandes problemas que tiene planteado la mayoría social en el Estado español. Y hemos dicho que hemos aplaudido el valor del candidato que hoy se presenta para su posible nominación, o no, me temo que es lo segundo, porque en un momento difícil aceptó el encargo que rechazó quien lo tendría que haber aceptado en primer lugar, y ha sido capaz de hacer algo que, al margen de nuestras críticas, tenemos que poner en valor hoy aquí, que es generar una propuesta de actuaciones que, por mucho que se trate de minimizar, está encima de la mesa. Y claro que son discutibles, nosotros los primeros, son discutibles, pero son un elemento para trabajar. Por ese motivo, nosotros hemos aplaudido esa decisión, anunciamos nuestro apoyo a su investidura como presidente del Gobierno, porque pensamos que ha cumplido usted con su trabajo. Otra cosa es que ese trabajo sea incompleto, porque no hemos conseguido llegar a un acuerdo definitivo. Yo solo les diré una cosa: tengo la absoluta convicción de que solo queda una línea roja en este momento político en el Estado español, y esa línea roja es, en ningún caso, nuevas elecciones. Nuevas elecciones son un fracaso de todos nosotros, un fracaso de la política, y realmente traicionar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos expresado en las pasadas elecciones del 20 de diciembre. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Gracias, señor Quevedo. Y para finalizar este turno de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hernando. Señor presidente, señorías, señor candidato, señor presidente del Gobierno en funciones, señor Rajoy, se lo voy a decir con todo respeto. Una sesión de investidura encargada por el jefe del Estado nunca es corrupción, y usted debería saberlo. Y por la dignidad de lo que usted representa, debería retirarlo, señor Rajoy.
Y a este señor le quieren ustedes dejar de presidente del Gobierno en funciones. Cinco minutos, 4 reflexiones. El otro día se utilizaron en esta Cámara dos imágenes que resumen dos filosofías de avanzar en la complicada orografía de la Cámara: el abrazo de Genovés y la rendición de Breda. Usar uno u otro cuadro para resumir el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos era toda una declaración de intenciones. El abrazo es el reencuentro. Las lanzas es la rendición después de meses de sitio, con la entrega de las llaves de la ciudad, es decir, del poder. Y ese es el problema, señorías, que algunos están en la simbología bélica, en el asedio, el asalto a los cielos o el asalto al poder. Quizás porque piensen que aquí tienen a enemigos y no a adversarios políticos. Pero los españoles esperan de nosotros una solución que venga del diálogo, de la conciliación, del acuerdo entre diferentes, es decir, de la transversalidad y no de la ruptura de ninguna unidad. Y el acuerdo no es rendición. El abrazo resume el espíritu de la transición, que ojalá vuelva a esta Cámara, que es donde se forjó. Segunda reflexión. Cuando en el Congreso se agrede, se descalifica, se truena contra el adversario político, en aras de ser más incisivo, más agresivo, se generan unas ondas expansivas que salen de las paredes del hemiciclo. Es como cuando se tira una piedra en medio de un lago. Las ondas que generan los insultos y las descalificaciones impactan en el diario de sesiones, pero fuera de aquí generan heridas difíciles de cerrar y dejan profundas cicatrices. Y esa es la peor manera de alcanzar acuerdos y de querer alcanzarlos, si es que de verdad hay alguna intención en hacerlo. Desterrar la ira, el rencor, la rabia y las frivolidades va a ser imprescindible. Todos somos personas de profundas convicciones y las defendemos con entusiasmo y vehemencia, pero en la España de hoy, más que nunca, el Congreso de los Diputados debería servir para tender nuevos puentes y no para abrir nuevas heridas. Tercera reflexión. Durante muchos meses hemos escuchado en las televisiones y leído en 140 caracteres que la diferencia entre la izquierda y la derecha ya no existía, que era una falacia mantenida por trileros y que el nuevo paradigma era lo nuevo y lo viejo. ¿Y cuál es hoy nuestra sorpresa? Es precisamente la ideología, el material con el que se quiere levantar una auténtica muralla. Nunca creí en el fin de las ideologías y siempre supe que aquello de que la izquierda y la derecha eran categorías superadas era una superchería que se utilizaba como mera excusa para abrir un espacio. Abierto el espacio, ahora sí, la ideología vuelve a ser para algunos válida para levantar un muro. Pero miren, no hay nada más viejo que la política de frentes, ni nada más caduco y más vacío que el quítense ustedes para ponerme yo. Última reflexión. Última reflexión. En este acuerdo que hemos firmado entre Ciudadanos y Partido Socialista hay 140 medidas que podrían tener el apoyo de 200 escaños. El acuerdo está abierto a la suma y quiero que tengan en cuenta el poder de su voto. El poder de un voto en la democracia es lo más importante. Con su voto, 750.000 familias pueden tener un ingreso vital y 5 millones de trabajadores pueden tener un convenio colectivo y 4 millones de trabajadores con contrato temporal mejorar su situación y los diputados y los senadores ir a testificar a un juzgado de instrucción como cualquier otro ciudadano. Ustedes quizás puedan esperar. Alguno incluso había decidido detener el reloj de la democracia porque prefería disfrutar de la atalaya de sus funciones. Pero millones de personas llevan mucho tiempo esperando y no pueden más. Cada semana 500 familias sufren ejecuciones hipotecarias. Cada semana 3.000 jóvenes engrosan las listas del paro. Ellos esperan que hoy pusiéramos en marcha un gobierno para atender sus problemas. Con el poder de su voto podrían dar respuesta a estas personas,
podrían hacer el cambio posible. Echemos mano del valor cívico de la concordia para hacer posible un cambio sin vencedores ni vencidos. Por último, en lugar de hablar de manos tendidas de boquilla, den pasos valientes como ha hecho el candidato del Partido Socialista, al que de nuevo quiero reconocer su trabajo y su iniciativa. Porque con esta votación hoy hemos ganado el futuro y el futuro será el acuerdo. Gracias. Gracias, señor. Buenas noches. Está a punto de ocurrir lo que todos sabíamos, que Pedro Sánchez, no consiga en segunda votación salir investido presidente del Gobierno en virtud de su pacto con Ciudadanos. Lo vemos ya en las 5W. Pedro Sánchez ya no necesita 176 votos, le basta con una mayoría simple, es decir, más síes que noes, pero previsiblemente no lo consiga. Es la crónica de una investidura fallida, lo sabían los propios socialistas, pero aún así han querido apurar hasta el final en un proceso agónico que arruina su última posibilidad de acuerdo, que ha arruinado su última posibilidad de acuerdo con la respuesta de Felipe González a Podemos a la acusación de la cal viva de Pablo Iglesias, cuando anoche el expresidente pedía a Dios que perdonara al líder de Podemos porque él no pensaba hacerlo. Con este previsible rechazo, Pedro Sánchez deja de ser el aspirante designado por el rey y se abre un plazo de 2 meses durante el cual, a propuesta de los diferentes grupos, el rey Felipe VI seguirá el mandato constitucional de designar a un nuevo y último candidato a presidir la Moncloa. Si el día 2 de mayo no hay presidente electo, el monarca tendrá que disolver las Cortes y procederá a la convocatoria de nuevas elecciones generales en 54 días, es decir, nueva cita con las urnas el 26 de junio. Es de momento el fin de la carrera hacia la Moncloa para el secretario general de los socialistas. A partir de ahora, su futuro tanto político como personal, dados los fracasos acumulados, derrota electoral histórica y previsible derrota inédita como primer candidato que no consigue la investidura en segunda votación, queda pendiente del Congreso Federal Socialista, que estatutariamente ha de celebrarse a más tardar en el próximo mes de mayo. En él, su destino queda en manos de los órganos rectores del partido, que podrían designar a un nuevo secretario general y, por ende, a un nuevo candidato a esas elecciones. Pues todo parece indicar que Sánchez tan solo va a conseguir el apoyo de su propio grupo y de Ciudadanos, pese a amenazar a Podemos con retirarles el apoyo en los ayuntamientos en los que la formación morada gobierna gracias a los socialistas. Pablo Iglesias parece que sigue manteniéndose firme en su voto negativo. Ni siquiera va a dar marcha atrás ante la presión de sus propios compañeros como Manuela Carmena o el exfiscal anticorrupción Jiménez Villarejo, quien hoy mismo ha dejado el partido. En estos momentos todos pendientes de esa votación que se está celebrando a esa segunda investidura de Pedro Sánchez. ¿Qué va a pasar en España? ¿Cómo valoramos esta segunda investidura editorial con Eduardo García Serrano? Pues buenas tardes, Beatriz. Esperemos que Pedro Sánchez no se haya despedido hoy de su mujer como el cordobés lo hizo de la suya en una memorable tarde de toros. O salgo por la puerta grande o llevarás luto por mí. No es probable porque, dado el adanismo denunciado por Rajoy que padece el frustrado candidato, no es posible que conozca nada de lo que pasó antes de que él naciera. Nadie llevará luto por él. Su farsa, su fraude y su engaño, como dice Rajoy, van a acabar en el fracaso con el peor resultado de la historia. Perdió las elecciones y todo apunta a que no va a conseguir ser investido presidente en segunda votación. Lo nunca visto. A partir de ahora solo le queda besar en los labios a Pablo Iglesias, que sin tapujos le ha ofrecido su boca para ser presidente, y el apoyo inútil de Ciudadanos. Albert Rivera, el pobre, sigue llamando a un proyecto común español a los que quieren romper España. Estamos donde estábamos el 21 de diciembre pasado. Paciencia, a barajar y a esperar el acuerdo del beso que le ha ofrecido Iglesias a Sánchez, con Rivera, eso sí, de Celestina. Pues volvemos al Congreso de los Diputados, donde se está produciendo una discusión entre el portavoz popular, Rafael Hernando, y el presidente de la Cámara, Pachi López. Déjenme tranquilos, un poco de educación y un poco de respeto a la presidencia. Verán, ha empezado su intervención diciendo que yo sabía que no existía en este turno el turno de alusiones, lo cual es falso.
porque el turno de alusiones existe siempre en esta Cámara cuando se dan las circunstancias para las alusiones. Por lo tanto, a partir de ahí se ha acabado la discusión. Había una alusión por una falsedad que han querido demostrar como tal, se ha hecho y punto, se ha acabado la discusión. A ver, señor Hernando, ¿qué es lo que quiere decir más allá? Señor, sí, claro, si me deja usted y no me interrumpe y me deja un poco que le explique cuál es el procedimiento y lo que yo le planteo. El procedimiento no me lo explique. Bien, usted ha abierto la posibilidad de hacer este turno por alusiones. Bien, y yo le pido ahora, a través del 71.3, también ese turno. ¿Por qué, señor presidente? Pues porque también ha habido alusiones al presidente del Gobierno en funciones. Sí. Bueno, y se ha dicho una falsedad, una falsedad muy grave. ¿Cuál? Una falsedad, la que ha utilizado el señor Hernando para decir que nosotros hemos dicho que era una corrupción la decisión del rey. Usted sabe que no es verdad. Usted sabe que no es verdad y el señor Hernando también. Y por lo tanto le pido que se elimine del... Se ha acabado. Le pido que usted cumpla con el... Bueno. No, mire, ya sé que hay mucha gente acostumbrada a utilizar esta especie de filibusterismo parlamentario para tener la palabra cuando no le corresponde. Sí, hombre. Que sí. Que sí. De este grupo, pretendiendo que he hecho un uso abusivo del reglamento, y usted sabe que eso no es verdad. Usted acaba de llegar a esta Cámara, se ha portado desde que ha llegado a esta Cámara como un verdadero arbitrario. No tiene la palabra, señor Hernando. Señor Hernando, no tiene la palabra. Vamos a ver. Yo puedo haber llegado ahora a esta Cámara, pero conozco perfectamente lo que es el parlamentarismo y lo que es el reglamento. Sí, con ese reglamento. Usted sabe perfectamente... No, que ya está, se ha acabado la discusión. Se ha acabado la discusión. No hay más palabras. No, que ya sé, venga. No, se ha acabado. Vamos a ver. A ver, no, que se ha acabado la discusión. No, pero... Señor Tardá. No. Señor Tardá. No tiene... Y menos de 2 en 2. Siéntense. No, siéntense, por favor. Un poco de tranquilidad. Si no, si yo no me voy a poner nervioso, no se preocupen. No se preocupen, yo no me voy a poner nervioso. Vamos a ver. El reglamento recoge que hay alusiones de los grupos solo cuando se hayan vertido falsedades o haya habido juicios de valor. ¿Me dejan concluir? Sí, hombre. Entonces, ha habido una afirmación por parte del grupo de Esquerra Republicana que ha sido entendida como una falsedad por el grupo de Ciudadanos, arguyendo un argumento de que efectivamente lo que habían dicho no era cierto. Ha sido así. Vamos a ver, tranquilos. Está ahí el documento, parece ser que demuestra cómo el grupo de Ciudadanos efectivamente... Y a partir de ahí, se acabó la discusión, ya está. Vamos a seguir con el procedimiento. Sí, ya está, se ha acabado. Bien, conforme establece el reglamento de la Cámara, vamos a seguir con la votación. Y la votación se va a hacer por llamamiento. Y sus señorías responderán sí, no o abstención.
desde su escaño. Puede chillar todo lo que quiera, pero no tiene la palabra. No tiene la palabra, señor Tardá. Señor Tardá, debiera... Señor Tardá, siéntese, guarde silencio, si no quiere que le llame al orden. Señor Tardá, le llamo al orden por primera vez. Señor Tardá, le llamo al orden por primera vez. Siéntese y no tiene la palabra, ya está. Ya está. Venga, seguimos con la votación. Digo que cuando se les llame a los señores diputados o diputadas, contesten al llamamiento con un sí, con un no o con una abstención desde su escaño de manera clara y audible, aunque los señores secretarios que les llamen repetirán el sentido de la votación para evitar dificultades. El llamamiento, como saben, se hará por orden alfabético, pero comenzando por el primer apellido del señor diputado o diputada cuyo nombre vaya a ser ahora sacado en suerte. El Gobierno en funciones y la mesa votarán al final. Así que vamos a proceder al sorteo. Pues empieza ya esa votación. Desde luego que movidito está ahora mismo la sesión de investidura, segunda sesión de investidura en el Congreso. Eduardo, ¿cómo has visto a Pachi López y todo lo que se acaba de producir? Esta bronca. Bueno, se le ha ido evidentemente de las manos. Pachi López no da ni muchísimo menos la talla para presidir el Congreso de los Diputados, ni por su dialéctica, ni por su manera de interpretar el reglamento y de aplicarlo. Se ha comportado... ¿Cómo tenía que haberse comportado? Bueno, pues cediendo el turno de palabra, evidentemente, a Ciudadanos, que se ha sentido gravísimamente aludido. ¿Al Partido Popular? No, ¿Y a Ciudadanos, que se ha sentido gravísimamente aludido por las alusiones que ha hecho Esquerra Republicana a través de Gabriel Rufián. Punto, no hay más. No hay más. A Hernando también, porque les han acusado su tocayo de apellido, el señor Hernando del Partido Socialista, de que, en fin, han cometido la peor de las corrupciones posibles al no aceptar el mandato del rey de presentarse a la investidura. Y nada más, pero eso lo han aprovechado los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña para hacer lo que hemos visto, montar una becerrada, literalmente una becerrada popular, en contra de la Cámara, en contra del presidente, que no ha sabido, y lo digo porque un presidente en un momento determinado tiene que hacer eso, no ha sabido disciplinar la situación. Ahora preguntaremos al señor Sotillos, que también nos acompaña en plato, pero antes vamos a recordar ese discurso de investidura que hacía Pedro Sánchez al inicio de toda la sesión. Comparezco de nuevo ante sus señorías para solicitar su confianza a mi candidatura a la presidencia del Gobierno. Pienso que mi único fracaso hubiera sido rechazar el ofrecimiento del jefe del Estado. Me dirijo a todos y cada uno de los 350 diputados y diputadas que están aquí presentes. Con un solo voto podemos cambiar de la noche a la mañana el futuro de España. No esperemos más, voten sí al cambio. Muchísimas gracias. Pues lo que para muchos era un secreto a voces está a punto de hacerse realidad. Sánchez se puede convertir en el primer candidato que fracasa y no logra ser investido en segunda votación. Señor Alberto Sotillos, muy buenas noches. Buenas noches. Si esto finalmente ocurre, ¿debería dimitir, irse o creéis que seguirá adelante? Lo que debe o lo que crees que debe hacer ocurrirá, y lo que va a hacer. ¿Y lo que es diferente? Creo que seguirá y seguirá negociando, y hasta el Comité Federal, es decir, en el Partido Socialista, en todos los grandes partidos, muy poca gente se va, al 99% se les echa, por lo tanto que si se va a ir, pues dudo que se vaya, sinceramente. Además, debería haber dimitido antes de entrar, porque si sabe el resultado previamente, pues dimite antes. Es decir, si no ha dimitido y se presenta y hace ese discurso, pidiendo además, dice, como hemos escuchado, ¿con un solo voto se puede cambiar? No, señor, con unos 40 y tantos. Necesita, no un solo voto. Por lo demás, casi correcto. ¿No le ha gustado el discurso del señor Sánchez? Bueno, a ver, el discurso me puede gustar, como casi todos. Bueno, aparte de no casi todos, porque la verdad es que hemos asistido a unos discursos un poco que están muy bien. Ahora para que el share televisivo suba y para que las tertulias, esto parezca una tertulia. Hombre, es mucho más entretenido de ver que el Parlamento anterior, pero la verdad es que los discursos dejan un poco de desear, más allá de los besos, el amor, el compadreo, que está muy bien, que nos lo pasaremos muy bien. Ahora pero claro, es que como no hay chicha, ese es el problema, que como no se vota nada, pues da tiempo para cualquier chorrada. Eduardo, ¿qué va a hacer Sánchez y qué debería hacer?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Alberto, va a seguir, porque todo lo que ha montado, sabiendo que estaba destinado al fracaso, lo ha montado de cara a reafirmarse ante el Partido Socialista como secretario general y como candidato a las elecciones a las que estamos destinados, el 26 de junio, pero tiene el Congreso estatutario, además, del próximo mes de mayo a más tardar. Vamos a ver qué sucede en ese Congreso. Él va a seguir. Él no va a tener pues el decoro que tuvo Almunia, de presentar la dimisión después de un fracaso electoral infinitamente menor que el que ha cosechado Pedro Sánchez para el Partido Socialista y para él. Va a seguir. Veremos a ver qué pasa en el Congreso del Partido Socialista, en el que se decidirá si sigue como secretario general y además, claro está, como candidato. A él le encantaría seguir, porque es que va a pasar a la historia en uno de los capítulos más ridículos de las elecciones, de las poselecciones y de las votaciones de investidura, porque si todo sale como parece ser que va a salir, es la primera vez en la historia. En esto sí que ese adjetivo le encanta a Pedro Sánchez. Esto es una noche histórica. Bueno, pues es la primera vez en la historia en la que un candidato en segunda votación de investidura es rechazado de una manera abrumadora. Todavía no ha ocurrido, Eduardo, pero previsiblemente ocurra. Bueno, le tocaba el turno después de la intervención de Sánchez al presidente del Gobierno en funciones, a Mariano Rajoy, que acusaba a Sánchez pues, de haber protagonizado una farsa, decía, una estafa, un fraude, y además adelantaba que su voto, el voto de su partido, sería un no. Señor Sánchez, votaremos no a su investidura. No lo sabía. He hecho bien en recordárselo entonces. En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que cada socio lo mira. Lo contrario se llama síndrome de Adán, algo propio de mentalidades inmaduras que piensa que el mundo comienza cuando llegan ellos. Eduardo, ¿coincides con Mariano Rajoy en que Sánchez sufre el síndrome de Adán? Sí, es un síndrome genuino del PSOE desde Zapatero hasta nuestros días. Toda la cachorrada de Zapatero, todos los que Zapatero ha criado a sus pechos padecen ese síndrome, el adanismo. O sea, no ha sucedido nada en el mundo, nada por lo menos que tenga interés, hasta que ellos han pisado el planeta Tierra. Alberto, ¿cómo valoras este discurso de Mariano Rajoy? ¿Algo nuevo o te ha dejado indiferente? Bueno, Mariano Rajoy por lo menos sí que ha entendido que está en un modo de campaña y efectivamente da discursos para poder, digamos, que tener una aspiración siguiente, pero si hablábamos de que Pedro Sánchez tenía que haber dimitido, pues Mariano Rajoy es otro de los que cumple los requisitos, por lo menos de base, para poder presentar su dimisión y evidentemente decir que si uno ha cometido el error de presentarse sin tener los votos, el otro dimite porque directamente sabía que ni los tenía. O sea, que está en una situación muy parecida, con discursos muy parecidos que llevan a la absoluta nada. Bueno, pues ahora sí vamos a escuchar el discurso de Pablo Iglesias, que no ha dejado a nadie indiferente porque parecía más una intervención televisiva que desde luego un discurso de sesión parlamentaria. Le escuchamos. Que esa imagen quedará para el recuerdo, como también quedará la mirada inquieta del señor de Guindos, que pareciera que nunca ha roto un plato. ¿Fluye el amor y la pasión en la política española? Pedro, solo quedamos tú y yo. Que estemos nosotros también, que esté Izquierda Unida también, que esté en Compromiso también. Aceptemos todos los condicionantes. Estemos... Pedro Sánchez, no he visto al señor Rajoy preocupado hoy. Le he visto socarrón, le he visto irónico, le he visto disfrutar de una situación que a mí me preocupa. Señor Sánchez, a veces las discusiones más agrias preceden a los momentos más dulces. Ojalá, después de esta noche, el acuerdo al que lleguemos pueda llamarse el acuerdo del beso. Acuerdo del beso. Bueno, continuamos muy atentos a todo lo que ocurre en el hemiciclo, pero mientras se produce esa votación, Alberto, ¿qué te ha parecido el discurso de Pablo Iglesias, además de sui generis, desde luego su comienzo y su arranque? Tiene dos partes, una que es absolutamente incomprensible. Yo quiero poner en valor que subir a la tribuna del Congreso de los Diputados a hablar debería ser algo especial, simbólico y que no puede ser tomado a broma. Yo creo que, fíjate, creo en los formalismos y creo que esa tribuna es de lo más importante que tenemos en este país. Por ejemplo, ha dicho una cosa muy esencial que me provoca un rechazo enorme.
en el tono jocoso, pero ha dicho Andrea Levy, Miquel Vila, si quieren yo les dejo mi despacho. Hombre, pues mire, también ese despacho es de todos. Ya sé que, bueno, está guay, sí, amor, todo un poco más fraternal, pero igual no hace falta llegar a ese punto y al final sobre las instituciones, que a mí me gusta que llegue este tipo de discursos en la tribuna del Congreso, pero no en la tribuna del Congreso. Yo creo que está bien que lleguen discursos diferentes, más relajados, más naturales, pero siempre que se mantenga el respeto por la institución en la que se está. El resto del discurso pues es normal, oiga Pedro, si usted quiere ser presidente tiene una opción y es a través de la izquierda con los partidos nacionalistas, la toma o la deja, ya está. Ha pedido un gobierno a la valenciana, ¿crees que se va a producir finalmente? ¿Crees que van a conseguir llegar a ese acuerdo en el que se forme un gobierno de pacto? Yo creo que no, pero bueno, depende de la desesperación final de Pedro Sánchez internamente, evidentemente sí antepone ser presidente del gobierno y eso es lo que ha entendido Mariano Rajoy cuando ha dicho, malamente explicado, lo de que está utilizando las instituciones en su favor, por eso ha dicho que era una corrupción. Era por eso, porque Pedro Sánchez está utilizando la investidura como proceso o tabla de salvación dentro del Partido Socialista. Entonces, si sigue utilizándolo, puede llegar a darse, pero complicado, muy complicado. Eduardo, Pablo Iglesias ha dicho que lo que preocupa realmente a la oligarquía es que finalmente se produzca ese pacto entre Podemos y Partido Socialista. ¿Crees que se va a producir? Bueno, la oligarquía de la que él forma parte. Porque, como bien definen los franceses, Pablo Iglesias ya ha pasado a formar parte de la superclase, la integrada por la casta política, por la casta financiera y por la casta mediática. Él se mueve maravillosamente bien en la casta financiera, iraní y venezolana, en la casta política, ahí lo tenemos, y en la casta mediática es un auténtico showman. Hoy ha abierto su discurso con ese recordatorio porque tú y yo, querida Beatriz, marramos aquí el otro día. Dijimos que su beso abriría las portadas de todos los periódicos al día siguiente y no ha sido así, y eso le tiene enfadadísimo. Al día siguiente todos los periódicos abrieron con el no de Sánchez, el no a Sánchez. Y del beso en portada no había ni mención. Y claro, él tiene que capitalizar ese acto propagandístico. Pero le perjudica, ¿no? Le perjudica esto, parece que no se lo toma en serio, desde luego. Yo creo que sí, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con Alberto. Esa tribuna es uno de los lugares más serios que debería haber en España, y utilizar esa tribuna para convertir el hemiciclo en un circo. Ojo, el parlamentarismo no está reñido con la ironía, con un discurso divertido, con la socarronería, en absoluto, en absoluto. El parlamentarismo español está lleno de discursos maravillosos, irónicos, divertidos, socarrones, duros, como quieras. Pero, en fin, convertir esto en la tribuna de Cupido, y de la mononucleosis, que es la enfermedad del beso, porque al final eso acuerdo del beso, quiere un acuerdo del beso. Todavía no me ha llegado. Bueno, lo que le puede transmitir una mononucleosis. Nos queda ya solo escuchar a Albert Rivera y ya valoramos cómo van los candidatos. Nosotros no sé si somos tan graciosos o tan amorosos, pero vamos a hablar de la sesión de investidura. No hay acuerdo. Hay 200 reformas, no 5 como las que usted envió, 200, que le da mucha pereza leérselas. Léasela, 200 reformas. Y yo lamento que el señor Rajoy vote hoy con Bildu, con Esquerra Republicana o con Podemos. Es lo que hay. Hablando también de la transición, ¿qué diferencia entre aquel Partido Comunista y aquellos hombres de Estado como el señor Soletura, el señor Carrillo y lo que hemos escuchado aquí, señor Iglesias? ¿Qué diferencia? Ojalá se parecieran usted al Partido Comunista de la transición, ojalá. Hombre, teniendo en cuenta los ministerios que pide y con quién va y el referéndum que quiere hacer, yo creo que usted quiere un gobierno de traca más que la valenciana. Solo faltaría ver al señor Rajoy y al señor Iglesias en el mismo gobierno, que es lo último que nos faltaría por ver después de todo el número que han montado. Me gustaría ser clara y didáctica, así que les pido que hablemos en términos de ganadores y perdedores. Tras el 20 de diciembre y hasta hoy, ¿quién consideran que está ganando? ¿Quién lo está haciendo peor? ¿Contra quién creen que está perdiendo y se verá perjudicado en esas previsibles, hipotéticas nuevas elecciones, señor Sotillos? Pues no está claro y por eso estamos viendo estas cosas. Estamos viendo una campaña electoral que es muy novedosa porque es dentro del hemiciclo, desde la tribuna de oradores y por lo tanto, claro, uno se sorprende. ¿Pero a usted quién le está gustando más y quién menos? Oiga, si le digo a quién me gusta más, pues no tiene ningún valor porque está influido por muchas variables. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Creo que evidentemente están ganando las posiciones efectivamente que se daban por muertas, que es la izquierda y la derecha. De nuevo se ha puesto en valor que efectivamente hay un posicionamiento de izquierda y de derecha. Sobre todo puesto en valor, por ejemplo, por voces como Alberto Garzón, que a pesar de sus 2 escaños consigue aplausos que superan a más de 2 personas aplaudiendo. Y lo que ha puesto en valor y lo que está transmitiendo es que efectivamente no se pueden hacer políticas sociales si la política económica no va encaminada al mismo lugar. Y Albert Rivera no ha tenido la capacidad de decir, oiga, sus políticas
políticas sociales solamente son viables con una política económica como la que yo presento. Pero como no está habiendo un debate de fondo realmente de lo que puede salir adelante, lo que tenemos es lo que una portada de periódico definía muy bien hace 2 días. No se buscan ganadores sino culpables. Y vemos ahí a Albert Rivera cómo buscaba el culpable de que pueda haber unas nuevas elecciones, ya sea en el lado del Partido Popular para ganar los votos correspondientes o directamente apelando al Partido Comunista, que digo yo que Podemos y Unidad Popular y Izquierda Unida sabrán más del pasado del Partido Comunista que él. No está de acuerdo con lo que ha dicho Rivera. A ver, si es que Desde luego eran más serios en la tribuna. Sí, hombre, son esencialmente más serios porque tiene que transmitir la imagen de que está Adolfo Suárez y luego él. Y no pedían ministerios, como ha recordado Albert Rivera. No pide ministerios, no necesita ministerios. Ha sido un error de estrategia, ¿no?, por parte de Podemos, el pedir los sillones antes de... Desde el punto de vista desde el punto de vista de la izquierda, desde el punto de vista de la izquierda, yo, que estuve en el Partido Socialista, yo no gobernaría con el Partido Socialista sin estar dentro del gobierno, por una cuestión de confianza. Es decir, yo no sé lo que va a hacer el Partido Socialista cuando tenga el poder. Por lo tanto, tengo que estar dentro para poder controlarlo, más cuando el gobierno sería por una suma de muchos partidos y muchos diputados. Es necesario estar dentro para estar dentro del Consejo de Ministros. Yo lo he dicho siempre. Albert Rivera y Ciudadanos no tienen ese problema, porque no depende de la política de que estén ellos, sino de que efectivamente, económicamente, una vez que se aprueban sus planes, no se puede hacer otra cosa. Es decir, están atados por la política económica. Y por eso les da igual estar o no estar en el gobierno. Pero la izquierda tiene que estar en el gobierno para que las reformas sean reales. Eduardo, a tu juicio, ¿quién lo está haciendo mejor, quién lo está haciendo peor de los 4 candidatos y quién tiene más posibilidades en la celebración de unas hipotéticas nuevas elecciones? Hombre, a mí no me ha gustado ninguno, pero lo que yo creo que va a suceder de lo que hemos visto hoy y que acabará dentro de un rato, pues yo creo sinceramente que sale fortalecido Mariano Rajoy, el Partido Popular. Lo que le perjudica a Albert Rivera. Sale como responsable ante sus votantes, no como protagonista, sino como responsable ante sus votantes, Albert Rivera. Albert Rivera ha olvidado que su nicho de votos es fundamentalmente el desencanto y el cabreo social con el PP, esa derecha que se ha refugiado o bien en la abstención o bien en el voto a Ciudadanos, y esto Albert Rivera parece que lo ha desdeñado. Sí, pero ayer Albert Rivera ha recordado, dice, se nos pinta como de meros títeres y nosotros hemos evitado de momento que Podemos llegue al poder. Bueno, han evitado de momento que Podemos llegue al poder, pero han fortalecido a Podemos. Han fortalecido a Podemos con esta actitud. Albert Rivera será el gran perdedor de las próximas elecciones, de las del 26 de junio, porque una gran parte del desencanto del Partido Popular ante una encrucijada como la que vamos a tener el 26 de junio acudirá nuevamente en masa a votar al Partido Popular y además ha provocado que los votantes del Partido Popular que estaban tan indignados con la gestión de Rajoy y se refugiaron en la abstención, vayan a salir el 26 de junio en masa de la abstención a votar al Partido Popular. Alberto, lo dijo Pablo Iglesias en un artículo en inglés en la prensa internacional, su objetivo es acabar con el Partido Socialista. ¿Cree que va por el buen camino? ¿Cree que puede conseguirlo? Hombre, tiene un aliado muy importante, que es el propio Partido Socialista. Yo le doy la razón a Eduardo García Serrano, lo que ha hecho Pedro Sánchez... Están coincidiendo mucho esta noche. No, pero es que los que ni nos va ni nos viene de más, quiero decir, los que podemos analizarlo con cierta frialdad... Los que tenemos la misma visión de la justicia social, al final... Desde la mayor de la discrepancia en casi todo con Eduardo García Serrano, lo cierto es que Pedro Sánchez, al aliarse con Ciudadanos, ha dejado todo el espacio de la izquierda a Podemos, porque es obvio que cualquier votante de izquierdas considera a Ciudadanos de derecha. Es más, el Partido Socialista consideraba que Ciudadanos era de derecha hasta antes de ayer. Por lo tanto, lógicamente, Pedro Sánchez lo que ha hecho es irse a la derecha un poquito más, lo cual cede todo el espacio a Podemos. Luego, ¿efectivamente podemos decir que Podemos está cargando al PSOE? No, es el propio Pedro Sánchez el que está aniquilando el espacio electoral del Partido Socialista. Tiene un aliado enormemente positivo dentro del propio partido. ¿Ahora qué, Eduardo? Todos los partidos dicen que a partir del lunes nuevas rondas de negociaciones, charlas. ¿Crees que habrá entendimiento? ¿Lo crees posible tras lo que hemos visto durante todos estos días? Se abre ese periodo de 2 meses. Yo creo que tal y como están las cosas y sobre todo dadas las inquinas personales que hay, porque en política, y Alberto lo sabe bien, no solo juegan los principios, los valores, la negociación, sino la empatía personal entre los que tienen que llegar a acuerdos. Y eso está roto. Esos puentes se han roto a la derecha y a la izquierda. Con lo cual no creo que haya un candidato propicio en estos 2 próximos meses. Puede haberlo, pero yo no lo veo, en este momento no lo veo, porque claro, tú imagínate, Beatriz, que ahora cambiamos las cosas y damos un giro de 180 grados, de 360 que diría una víctima de la LOCSE, un giro de 180 grados, y Pedro Sánchez acepta el pacto del beso.
Bueno, sería... O el otro. O el otro, efectivamente, Alberto, o el otro. O sea, sería para sus bases, para sus votantes, sería esquizofrénico. Y lo pagarían muy caro en las urnas. Yo creo que vamos a unas elecciones y que después de las elecciones, ya con esos poderes fácticos a los que han apelado en numerosas ocasiones todos los partidos, la presión de Bruselas, la presión del Fondo Monetario Internacional, los capitales que no están entrando en España, ya en junio sí habrá, teniendo un resultado muy similar, sí habrá una coalición de gobierno que además yo creo que estará pactada desde antes. ¿Y que será entre quién y quién? Pues yo estimo que volverá a ganar las elecciones el Partido Popular y esa coalición de gobierno estará pactada entre lo que quede del PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, pues vamos a ver cuál es el calendario a partir de ahora. Convocará el rey una tercera ronda de contactos. Tendremos elecciones en 54 días. Seguiremos con un gobierno en funciones hasta el mes de junio. María Matos, muy buenas noches. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Explícanos. Muy buenas noches, Beatriz. Pues siempre desde ese hipotético caso de que Pedro Sánchez no consiguiese los votos necesarios en esta segunda votación del debate de investidura que, recordamos, está teniendo lugar en este momento. Si no hay nuevo gobierno, el presidente de la Cámara, Patxi López, procederá a comunicar al rey que el proceso de investidura ha sido fallido. Desde este momento, el aspirante socialista Pedro Sánchez perdería la condición de designado por el jefe de Estado para intentar ocupar la Moncloa. El reloj, como saben, se puso en marcha el pasado martes cuando se produjo la primera votación de investidura. El calendario se retomaría el próximo lunes, día 7 de marzo. Entonces, ahí los partidos podrían reanudar sus contactos para tratar de buscar un acuerdo que les permitiese formar gobierno. Tendrían de plazo hasta el 2 de mayo, es decir, 2 meses exactos. El rey también tendría la obligación de convocar una nueva ronda de contactos para designar a un nuevo aspirante a presidente, siempre dentro de ese plazo, como recordamos. Y agotado este margen de 2 meses sin que se haya superado el bloqueo, es decir, si para ese día 2 de mayo aún no hay presidente, el rey procedería a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones con el referendo del presidente del Congreso. Los nuevos comicios se celebrarían 54 días después, el domingo 26 de junio, recordando siempre en ese hipotético caso de que Pedro Sánchez no consiguiese los votos para investirle. Ha quedado clarísimo, María, muchísimas gracias. Pues continuamos con nuestro debate, volvemos al Congreso de los Diputados, vamos a seguir viendo en directo esa votación que se está produciendo en estos momentos y que previsiblemente va a conseguir el rechazo de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en segunda votación.